Bueno, nos decía Carmen Cámara, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, que hay algunos casos leves que no se trataban en los hospitales porque los hospitales estaban saturados y se tenían que preocupar de los casos graves. Pero, ojo, y esta es una noticia que quiero contarles con detalle a partir de ahora, porque hay muchas personas que con sintomatología, digamos, leve, es decir, con tos, con febrícula, con cansancio, pues no despertaron la atención de los médicos, porque no estaban los médicos con capacidad operativa para atenderles, y se quedaron en su casa. Y ahí siguen. Hay muchos enfermos, centenares de enfermos, que todavía siguen después de semanas, meses incluso, con esa misma sintomatología. Y no hay manera de curarles. Y esta gente, con toda la razón del mundo, lo que ha hecho es organizarse y empezar a reclamar de la Administración, a través de plataformas y de asociaciones, que se atiendan sus derechos sanitarios. Lorena López Lobo. No son enfermos imaginarios, pero a veces se sienten así. Sus síntomas, aunque leves, son reales y les impiden llevar una vida normal. Tos, afonía, febrícula y cansancio extremo, pero no un día ni dos, ni siquiera 15, que es lo normal. Llevan así más de 2 meses, la mayoría desde mediados de marzo, y no saben cuándo desaparecerán esas molestias o si lo harán alguna vez. Son los enfermos persistentes de COVID-19, aunque muchos ni siquiera están diagnosticados como tales. A otros, cuando les han hecho el PCR, ha dado negativo porque ya ha pasado mucho tiempo y su cuerpo ha negativizado los resultados. Empecé a tener síntomas compatibles con el coronavirus el 14 de marzo y desde entonces no han desaparecido, con muchísima tos seca, con mucho agotamiento físico, mucha debilidad en el cuerpo, con una sequedad total en las vías altas respiratorias, con febrícula. Lo contaba a News Diario, uno de estos afectados que junto a otros como él han creado en Cataluña la primera asociación de pacientes persistentes de COVID-19. En pocos días ya son medio centenar. Para ellos ha sido un alivio comprobar que no están solos, que lo que les pasa no está en su cabeza y le ocurre a mucha más gente que igualmente busca respuestas. Esas preguntas no tenían respuesta. Nadie nos sabía decir cuánto tiempo más iba a durar. Nadie nos sabía decir si todavía estamos infectados o lo que tenemos son secuelas, ¿no? No saben si están contagiados y pueden transmitir el virus y viven aislados en sus domicilios, sin apenas salir de casa y con miedo a infectar a sus seres queridos. Cuando desesperados acuden al médico, vuelven sin soluciones. Les dicen que quizás sea ansiedad, fatiga crónica, unos cuantos fármacos en el bolsillo, pero nada concluyente. Los expertos reconocen que no contaban con que la sintomatología del COVID pudiera durar tanto tiempo. Otros admiten que aún hay demasiadas incógnitas alrededor de este coronavirus. Algunos estudios afirman que este grupo de pacientes de larga duración puede suponer un 5% de los afectados por COVID-19. En España este grupo ha empezado a dejarse ver. Siguiendo los pasos de Cataluña se han creado otros colectivos, uno en Andalucía y otro en Madrid, pero les seguirán muchos más. Reclaman un seguimiento preciso de este tipo de casos para saber a cuántos enfermos afecta y cuál es su evolución clínica. Quieren dejar de ser invisibles. Y tienen todo el derecho a conseguirlo. Fíjense el dato que nos aportaba Lorena López Lobo. Se calcula, es un cálculo estimativo, naturalmente, que el 5% de los contagiados puedan tener, digamos, este carácter de, en fin, de enfermos permanentes, llamémosle así. Si hay 240.000 casos de contagios en España, el 5% son 12.000. Es decir, estamos hablando de miles de personas. Beatriz Fernández es portavoz del colectivo COVID-19 persistente de Madrid. Beatriz, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vosotros por llamar la atención sobre algo, y esto es lo que me gustaría comentar contigo en primer lugar, que parece que a las autoridades sanitarias les preocupa más bien poco. Bueno, en realidad no nos gustaría hacer esas acusaciones, porque yo creo que las autoridades sanitarias ni siquiera han sido conscientes de nuestra existencia. Lo que lleva pasando es que muchos de nosotros hemos sido tratados telefónicamente por cada centro de salud de manera aislada. Lo que nos hemos dado cuenta nosotros mismos, según hemos ido hablando entre nosotros, es que no somos casos aislados, sino bastante numerosos, como comentabas. Entonces, a lo mejor este aislamiento es lo que no ha permitido dar esta visibilidad para reconocer que hay un colectivo importante de gente que estamos sufriendo esta situación. Hace un instante, Beatriz, hablábamos con la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología y nos decía que tal y como está ahora mismo la situación, los casos leves que antes no se podían atender por la saturación de los centros hospitalarios, ahora se están atendiendo. Quiero decir que no habría en principio
ningún inconveniente en que vosotros pudierais ser hospitalizados. ¿No os lo habéis planteado? Por supuesto que sí. Lo que estamos viendo es que la respuesta en atención primaria está empezando a despertarse en algunos centros de salud, pero echamos de menos un protocolo unificado entre centros distintos. Por ejemplo, a mí por fin la semana pasada me han hecho la prueba PCR, que en primer momento parece que está destinada a nuevos sintomáticos. Otras personas del colectivo están todavía aún en espera y algunos doctores les dicen que ya, claro, después de 2 meses carece de sentido porque probablemente de negativo. Entonces falta un poco de criterio unificado a la hora de referirse a nosotros. No hay casos aislados de gente que al final se refiere a la medicina privada para que les empiecen a estudiar sintomatologías. Entonces parece que pese que ahora la atención primaria por fin se está reorganizando y haciendo seguimiento a algunos casos, no se está realizando de esa manera tan protocolaria como esperaríamos. Y en atención primaria, con los médicos con los que habéis podido hablar, ¿tienen alguna hipótesis? Porque a mí me sorprende mucho lo que cuentas. Es decir, si todavía tenéis síntomas, quiere decir que, en principio, algún tipo de virus, aunque fuera una carga viral, digamos, pequeña, debería estar en vuestro cuerpo y, por lo tanto, los análisis deberían, en principio, dar positivo, no negativo. Pues mira, es que hay muchas casuísticas. La mía personal, las 2 PCRs han salido negativas. Yo soy de los más leves, continúo con una faringitis que parece que está cronificada, que refiere también dolor de oído y décimas por las tardes, y como he dado negativo a COVID, hoy me han dado el alta de COVID, me lo van a mantener ese alta refiriendo a otra sintomatología que me van a estudiar aparte. Otras personas, similar, al dar la PCR negativo les dan el alta, pero todavía refieren sintomatologías de cansancio, disnea, y están intentando trabajar con toda la dificultad que tiene y buscándose al final un poco la vida, hablando con su médico de familia o con médicos privados para que le refieran a especialistas y les estudien. Y, digamos, esa reclamación que estáis haciendo a la Administración para que se unifique en la medida de lo posible un protocolo para trataros específicamente a vosotros, ¿crees que va a ser atendida por las autoridades sanitarias? A ver, nosotros lo que estamos haciendo ahora, acabamos de surgir. Por ejemplo, a raíz del colectivo de Cataluña hemos contactado con ellos y hace una semana que hemos empezado a movilizar en Madrid. Entonces, lo que buscamos es juntar casos para hacer peso y poder dirigirnos a las administraciones y visibilizar. En salir a los medios nos lo estáis facilitando también. Porque seguramente haya gente ahora mismo en casa que nos escuche y diga, ostras, no estoy solo, hay más gente como yo. Es el tipo de correos electrónicos que estamos recibiendo cuando la gente nos contacta, de gracias por crear esto, me sentía muy solo, no me entendían, no me pasa solo a mí, me estaba volviendo loco, ¿sabes? Bueno, pues efectivamente, yo creo que ese es digamos, el primer paso. Es decir, primero, como vosotros decís, haceros visibles y después haceros audibles. O sea, que claro, se escuche y que se atienda vuestra demanda. Espero que hayamos contribuido un poquito a hacerlo más fácil. Beatriz, gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros. Si me permitís, aprovecho a decir que somos 3 colectivos, como comentaba Lorena, en Cataluña, en Madrid y en Cataluña, Madrid y Andalucía. Nos pueden escribir en nuestro Twitter, COVID-Madrid o covidpresidente@gmail.com, y nos ponemos en contacto entre los colectivos y podemos dirigir a la gente, que la gente no está sola, no somos pocos casos, que además entre nosotros nos apoyamos muchísimo, tenemos un grupo de WhatsApp donde escuchamos a la gente, nos contamos lo que ocurre. Y bueno, al menos entre nosotros, como tú dices, empezar a juntarnos, visibilizar y luego reivindicar pues esta atención que no nos están dando, pero porque yo creo que han desconocido que se necesitaba. Bueno, pues ahora ya no pueden decir que lo desconocen. Ahora ya tienen que empezar a reaccionar. Ojalá que sea así, Beatriz. Muchas gracias y un saludo muy cordial. Muchísimas gracias. Buenas noches. En Casa de Herrero. Es Radio.